oído. Bien, continuamos, yo estoy junto a la diputada nacional Liliana Ríos. Bueno, Liliana, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a vos. Bueno, recta final, horas para la veda electoral. ¿Cómo has visto la campaña y cómo ves el próximo domingo? Bueno, vengo en realidad ahora, como decís vos, quizás a completar esto que decías en la introducción al programa, eh, a terminar con el cansancio que tiene la gente un poco de lo largo que se ha hecho esta campaña, ¿no? Yo creo que mañana, día que se va a poder ver otra cosa en televisión o escuchar música, creo que mañana es un día importante para toda la comunidad, donde realmente creo que mañana toda esta gente los ciudadanos que no han definido, eh, y es en realidad lo que yo aspiro y aspiramos, a que se pueda sentar en familia, o como sea, a meditar un poco qué ha sido en la vida de ellos, en la vida de cada uno, estos 12 años del gobierno desde 2003 en adelante. Y creo que en ese pensamiento y en esa reflexión, creo que ahí tranquilos, digamos, sin que uno le esté dando una boleta o hablándole de una cosa u otra, creo que van a poder hacer un análisis, una evaluación, y creo que van a salir cada uno de los hogares reconociendo interiormente que realmente este proceso que se ha vivido en Argentina, donde el Estado ha estado presente, donde el Estado ha estado en cada una de las problemáticas de la familia, creo que ahí va a salir a la luz la importancia de estos 12 años de gobierno. ¿Cuánto influye, Liliana, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Porque da la sensación de que a este balotaje el que llega ganando es Macri, cuando el que ganó la elección fue Daniel Scioli. A ver, eso es lo primero que uno vio el 25 de octubre. Scioli viene de ganar las PASO y luego ganó el 25 de octubre. Y por eso pensamos que ahora el 22 de noviembre Macri va a volver a ganar. Perdón, mirá qué pensamiento, ¿no? Creo que Scioli va a volver a ganar. Y va a volver a ganar porque en realidad hay ahora está muy claro qué es lo que se defiende, ahora está muy claro, ahora se ha podido hablar claramente de qué es lo que defiende Scioli y el proyecto de Scioli y qué es lo que defiende Macri y el proyecto de Macri. Y a mí con esto de hablando de proyectos, que por ahí hay infinidad de cosas a nombrar cuando uno habla de proyectos, en realidad hay cosas que a la comunidad creo yo que le tienen que llegar muy, muy cerquita. Y ayer o antes de ayer uno leyó lo que dijo Macri con respecto a los feriados largos. Y lo pongo acá porque nosotros somos una ciudad turística. Somos una ciudad turística donde los feriados largos hacen a que se trabaje mejor. Hacen que el camarero, el mozo, el que vende el diario, el que vende nafta, el que tiene un bungalow, una cabaña, pueda trabajar. Y pueda trabajar de tal manera que durante el año, hasta que llegue el verano, que es el fuerte, pueda vivir bien, pueda tener trabajo, digamos, y brindar trabajo. Si nosotros achicamos los feriados largos, estamos achicando la posibilidad de que se haga turismo, y sobre todo el que se ha desarrollado últimamente, que es el turismo interno. Y si estamos afectando las fuentes de trabajo, estamos afectando directamente a la ciudadanía. ¿De qué va a trabajar esa ciudadanía? ¿De qué va a trabajar ese mozo, ese camarero? ¿A quién le va a vender sus camas el bungalow? Entonces, hoy se lee que no, que quizás es otra la expresión, que no fue, que va. Hay una cosa que nunca termina de estar clara en los planteos de lo que quiere hacer Macri. Y otra cosa que realmente preocupa y a uno lo pone en alerta, no conocemos quién será su ministro de Economía. Cuando alguien oculta algo, por lo general
lo primero que el otro le genera sospecha. Porque si lo tenés, ¿por qué no lo pones arriba de la mesa? Y los demás ministros, o que ocuparían ciertos ministerios, son preocupantes. Y son preocupantes porque vienen de empresas, de fuertes empresas, que después, ¿cómo van a conciliar los intereses de las empresas con el interés común? ¿Cuál va a estar primero? Porque no es que uno se niegue a que en los gabinetes esté la mayor pluralidad, porque hay distintas visiones y se llega a una conclusión mejor. Pero cuidado cuando se pone a alguien que era referente de la Shell. ¿Qué intereses va a defender? ¿Va a defender los intereses de Shell o va a defender los intereses de YPF? Y estas cosas creo que son las que mañana, viernes, sin el acoso de la televisión o de la radio, la gente lo tiene que pensar y meditar. ¿Crees que la presidenta tendría que haber estado más en campaña o no? Porque algunos que uno encuentra opiniones en contra. Algunos dicen, no, está bien que haya sido Scioli. Y otros dicen, no, la presidenta tendría que haber también estado. ¿Cómo lo analizas? No, yo en realidad creo que la presidenta, el papel protagónico en esta ocasión era de Scioli. Scioli es el candidato a presidente. Y ella estuvo hasta la última, digamos, sigue estando y sigue gobernando. Y cómo sigue gobernando, que nosotros la semana que viene tenemos sesión porque tenemos que tratar leyes que vienen del Ejecutivo. Y casualmente, mira qué ley vamos a tratar, yacimientos carboníferos fiscales. O sea, donde nuevamente ponemos al Estado defendiendo los intereses de todos los argentinos, como defendimos con YPF. Entonces, esto que te decía antes, de estos empresarios puestos en un gabinete, y uno se pregunta, ¿cómo van a resolver? ¿Hacia dónde van a resolver la problemática? ¿Será Shell o será YPF? Y entonces a uno lo preocupa. Y lo preocupan las distintas cuestiones que uno va escuchando, como cuando se plantea que no interesa tanto el autoabastecimiento, cuando para nosotros, para este gobierno, es fundamental apostar al autoabastecimiento, y por eso Vaca Muerta, y por eso todo el trabajo que se ha hecho, y la ley que nosotros pudimos aprobar en el Congreso. Entonces, estas cosas son las que preocupan. ¿Hacia dónde se quiere llevar al país? Se quiere llevar al país que sea el país de los 40 millones incluido, o se quiere ser un país de pocos y para pocos. Y esto es lo que creo que hay que preguntarse. Una de las grandes incógnitas para el próximo domingo, Diana, es qué va a pasar con el voto del masismo, ¿no? Massa obtuvo una importante cantidad de votos y ahí aparecen como las dudas. ¿Qué crees que va a ser el votante de Massa en general, no? Digamos, no. El votante de Massa es un voto, o sea, el que lo acompañó a Massa es peronista. Yo creo que el sentimiento peronista ante esta encrucijada, o este desafío, mejor dicho, del domingo, va a primar su sentimiento peronista. Lo corro a Massa de eso, hablo de las individualidades, digamos. Porque creo que este país ha sufrido mucho, y durante estos 12 años hemos podido ir poniendo ladrillo sobre ladrillo, y lo que aspiramos es a que la casa se pueda seguir construyendo, y que con todo eso que nos falta para llegar al techo, lo podamos seguir haciendo, pero con todos los sectores del país incluidos. No queremos que venga un gobierno que tire la casa abajo y empecemos de vuelta. Hace mucho tiempo, hace muchos años, yo siempre lo tengo presente, un discurso en el que la presidenta hablaba del péndulo. Y realmente creo que en esta ocasión hay que recordar esto. Nosotros, y esto lo habrás visto vos en Buenos Aires, fíjate vos que la postura que han tomado los científicos y cómo han salido a defender desde su lugar
lo que ha sido la política en cuanto a todo lo que se refiere a la cuestión tecnológica, el avance que se ha dado. Y, por ejemplo, el ARSAT, y qué poco se ha hablado de esas cosas en el país. Y lo que significa que no es que mandamos un satélite porque había ganas de mandar un satélite. O sea, lo que se ha ahorrado, lo que se va a ahorrar, la recuperación de ese espacio, del espacio propiamente dicho, que lo estábamos por perder. O sea, y acá ha habido, y esto hay que decirlo, y hay que decirlo muy claro, ¿cuántos argentinos saben la cantidad de escuelas que se hicieron durante este periodo? O sea, nosotros hemos, desde hace muchos años, que los medios no han dicho ni han transparentado lo que se ha hecho en este gobierno. Y cuando uno ha tenido la posibilidad de ir a otras provincias y a otras ciudades y a otros pueblitos inclusive, uno ahí ve la presencia del Estado. Y a mí me pasó, y lo voy a contar porque me pasó yendo a Jujuy, perdida en las montañas de Jujuy, maravilloso paisaje, donde no se veía, no se sabía, parecía que no había gente que viviera, uno se encontraba con un SIC. O sea, y sabemos lo que significan los SIC, donde hay educación, donde hay salud, donde hay... Y estas cosas son de este gobierno. Se conoce todo lo que se ha hecho, se conoce, se sabe. Hemos tenido una clara ocultamiento, una clara predisposición a esto, que lo que no se cuenta no existe. Y hay muchas cosas que se han hecho, que sí existen, están, y la gente las ha podido palpar. Y yo creo, por eso te digo que tengo esperanza y confianza en que el pueblo el domingo va a votar a Scioli, porque lo va a votar en defensa propia. Lo va a votar en defender las conquistas, porque por ahí hablamos de defender los derechos. Yo creo que los derechos propiamente dichos están ya en la Constitución. Las otras han sido todas conquistas que han llevado mucho tiempo lograrlas. Y eso es lo que tenemos que defender. Una asignación universal por hijo, o sea, las cosas que han hecho que nuestro pueblo pueda vivir un poco mejor. Y queremos que viva mucho mejor todavía, porque sabemos que tenemos cosas pendientes, sabemos que nos falta mucho, pero no es destruyendo como lo vamos a lograr. Te pregunté por el voto de masa y te pregunto por el votante en blanco, porque hay como una esperanza de que haya menos votos en blanco y que es parte de ese voto en blanco vaya para Scioli. ¿Cómo crees? Porque inclusive hay una campaña de la izquierda para que se vote en blanco. ¿Cómo crees que va a comportarse el voto en blanco? Yo creo que se va a definir. Creo que se va a definir porque a su vez acá hay una cuestión bastante dual. Por un lado hay una comunidad que está cansada, harta de la campaña en sí, de los spots y demás, pero por otro lado hay un resurgimiento de la militancia, más allá de los dirigentes y más allá de conducciones, digamos. Sintieron, y lo he vivido acá en mi comunidad, sintieron que tenían que salir a defender este proyecto y se juntaron 2 o 3 y compraron un marcador y ni siquiera, digamos, fueron a buscar alguna ayuda económica para poder hacerlo y con los elementos que tenían salieron a defender y salieron a tocar el timbre y a golpear puerta por puerta y hablar con la gente. Y esto también es muy rescatable. O sea, por un lado está esto del cansancio, pero por otro lado está todo esto de la fuerza que a partir del 25 de octubre es como que se tomó conciencia de que se podía llegar a perder todo lo conquistado y entonces había que salir a defenderlo. Te pregunté hoy por Cristina Kirchner haciendo campaña. Ahora te pregunto si te hubiese gustado que finalmente Cristina Kirchner hubiese sido candidata, digo a legisladora, como para dejar en claro que el proyecto Scioli es el proyecto junto con la Presidenta de la Nación. Ella lo había planteado desde un principio. Siempre lo dijo, quizás no lo dijo públicamente, pero sí nosotros lo conocíamos, que ella terminaba su mandato y se iba a su casa.
porque aparte había toda una cuestión, y esto lo escuchábamos en cada una de las sesiones en el Congreso, en esta cuestión de denostar, de ofender, que si habrá alguien ofendida en estos 12 años ha sido nuestra presidenta. Yo creo que nadie, ningún presidente en la Argentina tuvo que soportar lo que soportó Cristina. Por defender lo que defendió, por no arrugar, como dicen los chicos, y además por ser mujer. Y además por ser mujer. Y ella lo planteó porque la oposición que decía que se hubiese sido políticamente muy importante, que Cristina tiene mucho para aportar y uno la quisiera tener. ¿Y cuál era la del otro lado? Que era por los fueros. Y Cristina dijo, yo no tengo nada que ocultar, me voy a mi casa. Me voy a mi casa, va a seguir militando, va a seguir acompañando, va a seguir estando en este proyecto, porque uno no puede decir, hoy dejo, cuelgo los botines. Va a seguir. Pero creo que su decisión fue terminante. Ella dejaba de ser presidenta para dedicarse a hacer otra cosa. Allanaron las oficinas del Banco Central de la República Argentina. ¿Crees que hay una connivencia de un juez con la oposición? No tengo ninguna duda, ninguna duda. Lo hubo, Bonadío es la expresión clara que tiene la oposición. Cada cosa que hay que atacar al país pasa por Bonadío, concretamente. Primero fue lo de YPF. Lo de YPF, lo que hicieron con YPF, con esto de que había que presentar que obligaron a presentar la estrategia de YPF, hicieron perder millones de pesos. A Shell le costó, para poder conocer el tema de cómo eran las inversiones y su desarrollo, tuvieron que poner un espía. Y acá lo puso directamente el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial, y da a conocer lo que estratégicamente tiene que estar escondido, porque es una cuestión de negocio. Eso perjudica a nuestro país. Lo de Banco Nación, justamente a la hora, y uno lo escuchaba ayer a Banoli, justamente a la hora, cuando tenía que tener todo su personal concentrado en el trabajo le cayó el allanamiento. Y también hubo un allanamiento, un principio de allanamiento en el Ministerio de Salud. O sea, y esto, cuidado, porque esto tiene olor a revancha. Esto tiene olor a lo que ustedes han hecho, lo vamos a tirar todo abajo. Si no podemos con los votos, será con algún sector de la justicia. Y esto es lo peligroso, porque por otro lado nos hablan de la República y por otro lado nos hablan de la división de poderes. Entonces es una cosa el discurso y otra cosa es lo que se hace. Y eso es lo peligroso. Te llevo brevemente al ámbito legislativo, que no quiero dejar de consultarte. Quien sea electo el domingo no va a gobernar con mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo analizás? ¿Temés de que sea un obstáculo, ya sea para Scioli o para Macri, no tener quórum propio en la Cámara de Diputados? No, es más trabajoso. O sea, es más trabajoso, hay que conversarla mucho más. Seguramente no van a salir las leyes como pueden salir cuando son mayoría. Pero creo que no va a ser ese el espíritu de entorpecer, porque aparte entorpeciendo leyes que puedan favorecer el desarrollo del país, estás entorpeciendo a la gente. ¿Qué balance haces de tu gestión como diputada, ya que en diciembre... De mi gestión, en realidad, yo me voy con un profundo orgullo y agradezco a los que me acompañaron hace 4 años con el voto y yo pude ser diputada de la Nación, cosa que nunca me había planteado. Una experiencia riquísima, y me voy con el orgullo, el sano orgullo, de haber pertenecido al bloque de la presidenta. Yo voy con la frente en alto y orgullosa, vuelvo a decirlo, de no haber votado ninguna ley que fuera en contra de nuestro país. Ninguna. Todas fueron a favor
del país y de los 40 millones de argentinos. Sos diputada nacional electa en tercer lugar. Y la pregunta que no quiero dejar de hacerte, porque los rumores están siempre, Sí, dicen, seguro. Liliana Ríos podría reclamar su banca y hay antecedentes inclusive en la provincia de Entre Ríos que la favorecerían. ¿Pensaste en algún momento en reclamar el cupo femenino? En algún momento lo pensé. Ujú. En realidad, creo que me dio cierto, a ver, ¿cómo decirlo? No es disgusto, pero creo que debería haberse respetado, Ujú. creo que debería haberse respetado el, como se había hecho antes, una mujer, un varón o al revés. En esta ocasión no fue así. Fueron 2 hombres y 2 mujeres. Creo que a la mujer todavía nos cuesta mucho llegar. Tenemos que seguir trabajando. Y en realidad yo podría haber hecho la presentación judicial, Ujú. cosa que decidí no hacerla y no la voy a hacer, o sea que despejo las dudas, Queda claro que no. que no la voy a hacer. Yo no creo que la justicia tenga que intervenir con la política. Ujú. Creo que la política debe resolver las cuestiones políticas y la justicia las cuestiones judiciales. Muchas compañeras, digamos, me lo plantearon de que hiciera, porque también tenía una cuestión de que yo no es el Liliana Ríos diputada, Ujú. es el cupo de la Claro. mujer. Entonces, yo representando a las mujeres, pero vuelvo a decir, creo que la política debe resolver los temas de la política. Y quizás la ley que habla del cupo femenino sea una tarea a corregir en las próximas gestiones. Es muy, no está definido, no está claramente cómo Ujú. es. Es el 30% de, bueno, ahora no me acuerdo cómo es la frase, de que tenga posibilidades de acceder. Ujú. Ujú. O sea, pueden ser 3, pueden ser 4, Sí, inclusive depende de cómo sean los votos. hay antecedentes en la provincia de Entre Ríos que Sí. tuvo una presentación y se ganó. Y se digamos, ganó, ¿no? y se ganó. Yo he resuelto que no, no la voy a hacer a la presentación. Creo que esto se debería haber hecho de otra manera, Ujú. como se hizo en la primera, respetando realmente lo que debe ser, que tiene que ser una mujer y un varón. Yo no me he puesto a fijar en los otros diputados que ingresan por las otras fuerzas, pero creo, y estoy casi segura, que no ingresa por Entre Ríos ninguna mujer. Ingresa, sí, bueno, Gayol por el Frente Cambiemos, ¿no? Por el Frente Cambiemos. Ella Exactamente. sí ingresa. Ingresa ella. Sería la única mujer que representa, la única mujer que representa el género en la Cámara. Y me parece que no está bien. O sea, por alguien decía, bueno, si gana Macri, Liliana Ríos tiene que ir a la Cámara de Diputados, ya está. No, digamos, No. Liliana Ríos seguirá siendo, pues ayer me reía porque un periodista de la casa me decía que va a ser Liliana Ríos, y yo le decía que voy a ser abuela. En todo caso voy a ser sí una militante abuela o una abuela militante, así como fui madre militante, sí, ahora será abuela militante. Por último, no quiero dejar de preguntarte por el PJ. Te pregunto por los dos. Digo, Cáceres hoy dijo, tengo muchas cosas atragantadas, después del 22 de noviembre vamos a hablar. ¿Crees que vendrá una reestructuración del PJ a nivel provincial? Y te pregunto también aquí en Gualeguaychú. Tiene que venir, la tenemos que generar. Yo creo que hay mucho para discutir, hay mucho para profundizar, tenemos muchas cosas para decir y para escucharnos, entre todo el PJ, en función de que el PJ crezca, se desarrolle, incluya y se trabaje de otra manera. Así que creo que lo vamos a promover a esto, sea lo que sea el domingo, digamos. Esto es independiente de lo que pueda hacer. Yo creo que en el PJ tiene que haber una cosa que se abandonó, que se dejó, tiene que haber formación, tiene que haber discusión política, formación de cuadros y participación, y que participen los jóvenes y que participen los no tan jóvenes y que participemos los viejos. Yo no creo en esto de que a partir de que yo ingreso empieza la historia. Creo que la historia hay que respetarla
y tenemos que estar todos, porque todos tenemos, los jóvenes porque tienen su dinamismo, su impronta propia, sus nuevas visiones, y los que venimos de un poco más atrás aportando experiencia. Creo que sí, que hay que darle a la discusión y hay que promoverla. Liliana, gracias, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Y un saludo al público. Conmigo van a cerrar el cansancio de escuchar políticos. Solamente les pido que piensen en esto que decía hoy al principio. Piensen en todo lo que hemos logrado juntos desde el 2003 a la fecha. Nada más, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Una pausa y continuamos.